estudio es la causa y la necesidad de la expiación. Causa y necesidad de la expiación. Pues suena un poco raro porque no es una prédica, es un estudio, Así que el significado de la palabra expiación significa borrar las culpas. Borrar las culpas mediante un sacrificio. ¿Sabes que había los sacrificios de los animalitos para borrar las culpas de los pecadores? Era el pueblo de Israel. O es mediante un sacrificio o mediante un castigo, con el fin de lograr la reconciliación. La reconciliación a quien haces la falta. Hay una causa que es el haber roto la ley. ¿Qué es el haber roto la ley? El Señor, cuando subió Moisés al monte Sinaí, le dio las tablas de la ley. Estas tablas de la ley las tenía que seguir el pueblo de Israel, las tenía que seguir su pueblo, las tenemos que seguir nosotros. A veces vivimos de manera que aquí en la iglesia somos todos santos y que, madre mía, pero cuando salimos a la calle se nos olvida de los santos que somos aquí en la iglesia. Y es que tenemos que vivir en santidad, igual en la calle como aquí, porque si rompemos la ley, el Señor se va a enfadar con nosotros. ¿Sí? Hombre, mira si se enfada, que lo pagó pobre Jesucristo. Alguien que no pecó nunca tuvo que pagar por lo que yo he pecado. ¿Sí? Fíjate. Así que era necesario estar a cuentas precisamente con el hacedor de la ley. Dios hizo la ley, nosotros la rompemos. Rompemos la ley, tenemos que estar a cuentas con Dios. En el capítulo anterior vimos a Jesús como el oficio sacerdotal. Sabes que Jesús es el sumo sacerdote, es el sacerdote de todos. Y sabes que el sumo sacerdote lo que hacía precisamente era interceder por el pueblo. Él cuando entraba en el lugar santísimo a hablar con Dios, intercedía por el pueblo. Y Jesús intercede por todos nosotros delante del Padre. Es su oficio de sacerdote. Esto lo dimos la semana pasada, o bueno, hace 2 semanas, ¿no? Y ahora vemos que el sacrificio mismo de Cristo por la ofrenda del pecado, como Jesús, sumo sacerdote, es lo máximo que pudo hacer Jesús por cada uno de nosotros, precisamente para pagar esa deuda. Mi deuda la pagó Jesús, mi deuda. ¿Y cómo tengo que vivir mi vida? Sabiendo que otro ha pagado mi deuda. No pasa nada. Que vaya y que vuelva a pagar otra vez, ¿no? Y que vuelva a pagar otra vez. Y ahora quedo con Javier y me invita a una Coca-Cola y la paga él. Y la semana que viene volvemos a quedar y digo, bueno, porque la pague él, no es que ya me pagó una vez y me la pague otra vez. Y así todas las veces que me la pague él. Si yo soy consecuente conmigo mismo, ¿esto lo vería yo normal? ¿O lo tengo que ver normal que cada semana me la pague él? Es normal que Jesús murió en la cruz por ti y por mí, y que cada semana tengamos que pedirle a lo mejor perdón al Señor por el mismo pecado. ¿Es normal? Yo creo que la sangre de Cristo es muy valiosa. Amén. ¿Sí? Es muy valiosa la sangre de Cristo. Y Dios viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser una iglesia santa y sin mancha. Es imposible. Pero gracias a Jesús somos esa iglesia santa y sin mancha, que Dios va a venir a buscar. Estamos en los últimos tiempos, lo decimos un montón de veces. Y nos daremos cuenta cuando haya
Cuando nos pase como las 10 vírgenes, las 5 que no tomaron del aceite, ahí nos daremos cuenta. Cuando el novio pase y se marchen las 5 que tienen el aceite y las otras, como no tenían el aceite, se fueron a buscarlo entonces. Entonces ya hemos hecho tarde. Ya hemos hecho tarde. El aceite hay que cogerlo ahora. El Espíritu Santo lo tenemos que tomar ahora. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo ahora, porque luego habremos hecho tarde. Siempre que nos hablan algo en contra nuestra, nunca tiene razón el otro. Cuando alguien me dice, José, esto lo estás haciendo mal, así no lo haces bien, ¿qué se sabrá? Qué casualidad que nunca tiene razón la persona que me conviene, que seguro que lo hace por bien. El pastor, cuando le dice algo a alguien, a una ovejita, que yo también soy ovejita, espero, y no cabrita, cuando le dice algo a alguien y lo que le estoy diciendo es justo lo que quiere oír, qué buen pastor, vaya pastor que tenemos en la iglesia, ¿ves? No va más. Pero cuando le digo algo que no quiere oír, ni me mira luego pasar ni me mira. Eso si no se va de la iglesia. Dijo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tú me has puesto de vocero en un lugar donde no me oyen. ¿Qué hago, Señor? O me has puesto de un vocero en un lugar que solo me oyen los que les digo lo que ellos quieren escuchar. ¿Sabes que hay un refrán que dice, quien bien te quiere te hará llorar? ¿Verdad que sí? Ese refrán lo hemos escuchado todos, ¿no? Quien bien te quiere te hará llorar. Y sabes que el pastor no tiene nada contigo, entre comillas, ¿eh? No quiero que nadie me malinterprete. No, el pastor os quiere mucho y tiene todo con vosotros, pero no tiene nada contigo. Y si te dice el pastor, esto tendrías que hacer de esta manera, no te enfades con el pastor, porque lo hace por tu bien. No te enfades. El Señor hizo todo lo que hizo por cada uno de nosotros, porque así Dios lo quiso. Dice en Hebreos 9:24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Esto lo hemos escuchado bien? El sumo sacerdote entraba con sangre ajena, con la sangre de los animalitos, y iba a presentarlo al lugar santísimo. Y Jesús se marchó al cielo a presentarle a Dios con su sangre. Esta es la sangre que yo he vertido por el pecado de todos tus hijos. Esta es la sangre, la suya, no ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Menos mal que con una vez tuvo bastante, porque imagínate que si el Señor tiene que morir por mí cada vez que hago algo, tiene que morir por mí. Menos mal que solamente hay una vez. Pues en la base importante del oficio sacerdotal de Jesucristo, precisamente es la expiación. Es el pagar por nuestros pecados. El Señor debía morir y debía derramar la sangre. Porque dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Era necesario el derramamiento de la sangre. Y esta es precisamente la demanda que imponía la ley. La ley
se cumplió con la muerte del Salvador, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Jesús dice que cuando se levanta la copa, cuando Él levantó la copa en la última cena, hoy lo hemos hecho, lo que no lo hemos leído, algunas veces lo leemos, dice Mateo 26, 28, dice: esta es mi sangre del pacto que por muchos es derramada para perdón de pecados. El sacrificio de Cristo muchas veces lo tenemos asumido por familiaridad, porque lo hemos conocido de siempre sabemos que Jesús murió por nosotros y ya está, y ahí queda. Jesús murió por nosotros y no le damos el valor que tiene. Pero debemos recordar, o deberíamos recordar permanentemente, que la sangre de Cristo en la cruz para perdón de los pecados tuvo un alto precio, porque Él tuvo que morir. Y es cara y preciosa. Tú imagínate si eres padre o madre, si un hijo tuyo tiene que morir por alguien, esa sangre que tu hijo o tu hija daría, ¿es cara o no es cara? ¿Es preciosa o no es preciosa? Porque para ti es preciosa la sangre de tu hijo, pues para Dios también. Para Dios también. ¿Sabes qué pasa? Que luego a lo mejor lo digo, pero os voy a dar un poquito. Dice que Dios dio a su Hijo Jesús precisamente para que nosotros supiéramos el valor que nosotros tenemos para Él. Ya no te voy a decir el valor del pecado, el valor de que... No, el valor que nosotros tenemos para Dios. Nosotros valemos mucho para Dios, valemos tanto que dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros estemos con Él. Es el valor que nosotros tenemos. El plan de Dios, precisamente, aunque para el mundo es locura, porque para el mundo la cruz de Cristo es locura, pues el plan de Dios para la salvación del hombre, hacer morir a su propio Hijo, choca y escandaliza a la gente. Uno no lo encuentra normal. Pero precisamente el plan de Dios es que conozcamos el amor que tiene Dios con nosotros. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que sepamos lo que nos ama. Yo a veces, a mis hijos, mi noita a veces, así en broma, de ay, madre mía, el papá lo que te quiere, ya sabe que la quiero mucho, muchísimo. Pero ella no sabrá lo que yo la quiero hasta que ella no tenga sus propios hijos y les quiera. Entonces dirá, caray, esto es lo que verdaderamente mi padre y mi madre me quieren. No lo sabía. Y no le da el valor que realmente tiene, igual que nosotros no podemos saber de ninguna manera el amor que Dios tiene por nosotros y no le damos ese valor. Nunca lo vamos a saber. No llegamos a tanta estatura, no llegamos a tanta. Nunca vamos a saber el amor que Dios tiene por nosotros. Pero Dios nos precisamente dijo, yo quiero que lo sepáis y por eso voy a dar a mi Hijo Jesucristo para ese perdón de pecados, para que vosotros estéis conmigo. La muestra del amor de Dios para con nosotros es la muerte de su Hijo Jesús. ¿Te das cuenta hasta dónde nos ama Dios? ¿Te das cuenta? En 1 Corintios 25, 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura,
mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Os voy a decir una cosa. A la doctrina de expiación, en teología, se dice que es el corazón del Evangelio. La doctrina de la expiación se dice en teología que es el corazón del Evangelio. Y precisamente ¿por qué? Porque a través de la expiación nosotros podemos ser reconciliados con Dios. ¿Sí? Por eso es el corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque gracias a que alguien murió por nosotros, nosotros podemos estar reconciliados con Dios. ¿Sí? La causa de la expiación. La causa que impulsa la expiación nada más se encuentra en la buena voluntad de Dios para salvarnos. No hay más. Porque el Señor diría, ¿son pecadores? Pues bueno, ya se apañarán. Los que no lo sean, estos van a venir conmigo. Pero ¿sabes que Dios ama al pecador? Por más que a nosotros nos pesen. Porque nosotros como hombres, bueno, ya se apañará. ¿No? No. Dios ama al pecador. Lo ama tanto que ha provisto de esa expiación por medio de alguien. ¿Sí? Ha provisto de alguien ya. Y ese alguien es Jesús. Se dice que es una expiación vicaria. ¿Sabemos lo que es vicario? Vicario significa en sustitución de. Una expiación vicaria es alguien que está pagando por el delito que tú haces. Eso es vicario. En la Iglesia Católica dicen algo que es imposible. Algo que es imposible. Porque dicen que el Papa es el vicario de Cristo. O sea, que el Papa es el sustituto de Cristo. Eso es imposible. ¿Sabe quién es el vicario de Cristo? Sí que hay un vicario de Cristo. Es el Espíritu Santo. Ese sí que es el vicario de Cristo. Jesucristo se marchó y dejó al Espíritu Santo para que esté en el corazón de cada uno de nosotros. Ese sí que es el vicario de Cristo. El Espíritu Santo. Pues Jesucristo, como una expiación vicaria, quiere decir que una expiación pagó por los pecados nuestros, muriendo en nuestro lugar. En Juan 3:16 vemos a Dios amando de tal manera al mundo que entrega a su Hijo. Todos conocemos, ¿no? Juan 3:16. Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Ah? Mira hasta qué punto ama el Señor al mundo. Y vemos que la misión de Jesús precisamente está motivada por el gran amor que tiene Dios al mundo. Jesús vino a que el mundo conociera a Dios y precisamente por eso, por el gran amor que Dios tiene al mundo. Si no, nosotros, ¿cómo hubiéramos conocido a Dios? Y no solo eso, sino a quitar esa barrera que hay entre Dios y nosotros. Porque Dios es santo. Sí, como dice la palabra, 3 veces santo. Y nosotros no. Había que quitar esa barrera para que podamos estar con Él. Había que quitarla. Mira que en el pueblo de Israel, cuando entraba el sacerdote, habían dos telas, dos cortinas. Dos cortinas. Y cuando abría la cortina, ahí nadie podía ver el lugar santísimo. Nadie. Entonces abría la cortina y se metía el sacerdote. Y cerraba la cortina para que nadie pudiera ver dentro. Luego abría la otra cortina y
entraba el sacerdote del lugar santísimo y la rezaba. De manera que nadie de fuera podía ver el lugar santísimo. Nadie. Solamente podemos estar en el lugar santísimo por medio de la santidad. Y la santidad, gracias a Jesús, podemos entrar en ese lugar santísimo. Gracias a Jesús. Porque si fuera por mí no la podría ver esa santidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar esa santidad, hermano. Buscarla, ya que Jesús me la provee, buscarla. ¿Sí? En Efesios nos dice que podemos llegar a la estatura de ese varón perfecto. A Jesucristo, podemos llegar a la estatura. Tenemos que empezar manos a la obra. ¿Sí? Un corredor no empieza la carrera hasta que no pone el primer paso. Si estás así esperando, no vamos a correr. No vamos a correr. La meta está allí, pero tengo que llegar, pero estoy así esperando. Quizá que venga la meta a mí. ¿No? No, hermano. Tengo que dar ese primer paso en busca de la santidad. Tengo que dar en busca de la meta. Sí, en busca de Jesús. Si no fuéramos malos, no haría falta expiación. Dice, hombre, pastor, porque yo no soy malo, no digo que seamos malos, pero si no fuéramos malos, si yo no fuera malo, no hubiera hecho falta que Jesús hubiera muerto por mí. Porque Jesús murió por mí porque soy malo. Porque necesito que alguien pague por mis pecados. Si yo fuera bueno, que no necesitara que nadie pagara por las cosas que yo hago mal, pues no hubiera sido necesario que Jesús hubiera muerto por mí. Pero es que era necesario. Era necesario. No había que pagar ninguna deuda, porque como no habría infringido la ley, solamente pagamos las multas cuando infringimos la ley, ¿no? Yo el otro día fui a buscar a mi esposa y fui por la carretera 120, 130, pero alguna vez he ido más. Si la vez que voy más me pilla el radar, me toca pagar. ¿Sí? Alguna vez, o igual pillo 140 o 150, y si me pilla el radar, me toca pagar. ¿Por qué? Porque estoy infringiendo la ley. Si no infringo la ley, no tendré que pagar nada. Si no infringo la ley, pero la infringimos la ley todos los días, aunque nos parezca que no, algunas cosas hacemos. ¿Sí? Yo solo digo que solamente con que Jesús me lave los pies, basta. No quiero que me lave más, porque Jesús lavó los pies a los discípulos porque era lo único que tenía que lavarles, porque de todo lo demás estaban limpios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Hermanos, que tú la ley la puedes seguir. Que un día hagas un fallito y te tienes que lavar los pies, no te preocupes que Jesús te lava los pies. Pero que la sangre que Él vertió en la cruz, que no se pierda. Que no se pierda, hermano. Que si una gotita que vertió por mí en la cruz, que no se pierda inútilmente. Que es una sangre cara y preciosa y valiosa. Esa gotita que significa que yo voy a ser salvo y un día voy a estar con Dios en el cielo, esa gotita es muy preciosa. Ya no solo la gotita, es el valor que Dios le da a esa gotita, que es lo que tú vales para Dios. Lo que tú vales para Dios. Esa sangre, esa gotita que Jesús vertió en la cruz, es lo que tú vales para Dios. ¿Sí? Claro, yo no quiero que esa gotita se malgaste, sino que quiero estar un día con Él. Amén. ¿Sí? En Gálatas 1:4 dice: Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es verdad que vivimos en un siglo malo. Nuestros ojos hoy en día ven más malo que bueno, o no es así. ¿Verdad que sí? Yo creo que cada vez se ve más malo que bueno. Y muchas veces
no podemos evitar pecar. Muchas veces no se puede evitar. Y siempre tenemos que ir a Jesús en busca que nos lave los pies. Dios ha preparado todo, para que seamos perdonados. Así que nadie se sienta culpable, porque Dios ha preparado todo para que seamos perdonados. Así que, si yo me siento culpable de algo, ¿y qué tengo que hacer? Ir a los pies de Cristo y pedirle que me lave los pies. Señor, lávame por lo que he hecho y ayúdame a mañana no volverlo a hacer. Mañana haré otra, seguro. Mañana, por lo menos que no sea la misma, hago otra. Claro, ¿sí? Hago otra y ya está. Hay otro punto también en la... Acordamos que es un estudio, bueno, ya no sé si estudio o predica, he hecho todo aquí. Hay otro punto en la reconciliación para con Dios, y es que hay una necesidad de expiación de los pecados, y esto está basado en la combinación del amor de Dios y también de la justicia de Dios. No solo del amor de Dios, porque si nosotros no tengo mucho amor, Pepi ha venido a la panadería y me ha roto las máquinas, ha querido romperlas y lo hago tanto que no pasa nada, ¿no? Es una mezcla de amor y de justicia, ¿sí? La voy a seguir amando, pero me va a pagar la máquina que ha roto. Claro, es así. Es una mezcla de amor y justicia, porque Dios nos ama de una manera infinita, pero es que su justicia también es infinita. Si quisiéramos dar la definición de amor para Dios, lo que Dios nos ama a nosotros, sería imposible. Antes en la alabanza lo decíamos, ¿no? Sería imposible. Es imposible decir lo que el Señor nos ama. Es imposible. Por eso nosotros tampoco, si le amamos, encontramos palabras para decirle a Él, pues también es imposible. Él nos ama tanto, no podemos llegar a la estatura que Él nos ama. Eso, quitémoslo del medio que no va a poder ser. Pero bueno, vamos a tener camino. Juan en su Evangelio, queriendo expresar precisamente, de algún modo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí?, el amor de Dios para el mundo perdido, tuvo que decir de tal manera. ¿Cómo decía Juan? De tal manera amó Dios al mundo. Es que ¿de qué manera lo amó? De 200, de 300, de 1000, de 2000, de tal manera. Era imposible. Que lo amó hasta lo sumo. Dice que el amor de Dios precisamente encontró Dios la expresión más alta de amor mediante su Hijo Jesucristo. Dice en 1 Juan 4:10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Y luego también tenemos, para terminar, la necesidad de la expiación basada en la justicia, porque la justicia de Dios es perfecta. Y la justicia de Dios está precisamente relacionada con la santidad. Dios mantiene su santidad. Dios no se puede negar a sí mismo. ¿Sí? Y tiene que mantener su santidad contra el pecado. Y por eso da el castigo merecido a los pecadores. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y qué hace el Señor? Nos mata a todos. Nos mata a todos. Y si nos ama, ¿cómo nos va a matar? Pero si no nos mata, no sería justo, porque nos tiene que matar. Porque la paga del pecado es muerte, y no sería justo, sería injusto si no nos mata. No sé si lo entendemos eso. Imagínate
que ahora llega alguien y le hace daño a mi hija. Yo digo mi hija porque no quiero que la toque nadie. ¿Sí? Y si la ley dijera, es igual, pobre, la ley la ama tanto al pecador, al que le ha hecho daño a mi hija, que dijera, no pasa nada, déjalo en la calle, no hace falta ni que haga cárcel. Y a mi hija le han hecho daño, y yo qué diría, la ley es injusta. ¿Verdad? Yo diría, la ley es injusta. A mi hija le han hecho daño y la ley no ha hecho nada contra mi hija. Es injusta. ¿Qué pasa? Que Dios sería injusto también. Porque hay gente que ha roto la ley y si Dios no hace pagar por la ley que se ha roto, sería injusto Dios. Pero hemos dicho que Dios es justo. Tiene que hacer pagar. ¿Sí? Lo tiene que hacer pagar. Claro, hay un mediador el cual Dios usa para pagar lo que nosotros hemos roto. Hay un mediador. Y ese mediador precisamente lo tiene que ofrecer sin mancha. Ese mediador no puede tener mancha. Porque si no ya no serviría como mediador. Yo no puedo morir por vosotros. Porque yo de mancha seguro que tengo unas cuantas ya. No puedo morir yo por vosotros. Pero Jesús sí que pudo morir por nosotros. Porque Él fue sin mancha, no pecó ni una vez. Y como hombre, que no pecó, como hombre puede morir por nosotros. Y como Dios nos puede salvar. Pero como hombre puede morir. Dice Hebreos 9:14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, hablando del pacto de Israel, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Tú y yo somos los llamados. Gracias al Señor Jesús, tú y yo podemos alcanzar la promesa para la herencia eterna. ¿Sí? El amor de Dios provee un camino de escape para los pecadores. Que nadie se sienta mal, que hay un camino de escape. La hay. Y la justicia de Dios precisamente satisface las demandas de la ley para que Dios sea justo. Y la satisface, ¿por qué? Porque hay alguien que justificó. Y hay alguien que fue el justificador. Y el justificador es Jesús. ¿Sí? Somos hechos justos delante de Dios por medio de Jesucristo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor ya pasa por alto en su justicia todos nuestros pecados pasados. Que nadie se sienta mal porque ha sido esto, ha sido aquello, ha sido lo otro. Es igual. Si tú ahora le preguntas a Dios, tú ahora le has pedido perdón a Dios, y de aquí un minuto le preguntas a Dios, ¿qué es lo que yo he hecho mal en mi vida? ¿Sabes lo que te va a decir Dios? No me acuerdo. ¿Sí? No me acuerdo. José, como no es Dios, si te he visto hacer alguna, yo me voy a acordar. Porque no soy Dios. Pero es que no vale lo mío. Ni como pastor, ni como nada. Lo que vale es el Señor. Y si Dios dice que no se acuerda, no se acuerda. ¿Sí? Yo lo único que tengo que hacer es no traértelo a la memoria. No traértelo a la memoria. Pero Dios dice que no se acuerda.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Justifica a quién? Al que es de la fe en Jesús. ¿Eh? ¿Justifica a quién? Al que es de la fe en Jesús. ¿Y quién es el que es de la fe en Jesús? Así que demos gracias a Dios por Jesús, y le damos gracias a Dios también por este estudio. Amén. Que Dios os bendiga.